Hoy día es como tan normal, se ve como tan normal de saber que hay un preso. O sea, como lo estamos, es como está siendo como parte natural de nosotros, o sea, como que ya no nos preocupamos de que haya un Peñi preso. ¿Quiénes son los que se preocupan por los presos? Son prácticamente la familia. Pero el resto de la gente, ¿en qué está? ¿En qué estamos? El resto de las comunidades. Ni siquiera estamos preocupados hoy día por este exceso de condena que se le está aplicando al mapuche. En el juicio que me tocó enfrentar, donde me estaban pidiendo 49 años el Ministerio Público y el gobierno estaba pidiendo 52. Y encontré como un poco exceso la condena de uno de nuestros peñis cuando fue condenado a 24 años y el segundo fue condenado a 21 años. Lo encontré un poco exceso, o sea, como yo dije acá, se está castigando a nuestro compañero. Pero ahora recientemente, o más después de todo esto, hubo otro peñi de Temucuicui también, que es Joaquín Millanao, en el cual en la primera condena fue a 47 y cuando se presenta el recurso de nulidad solo se consiguió una rebaja de condena y esa rebaja significó 5 años. Entonces quedó en 42 años. Y acá donde yo quiero decir, o sea, ¿cuál es la opinión que está teniendo la gente frente a esto exceso de condena? Y si vamos ahora a lo reciente, lo más reciente, los peñis de la CAM, los 4 recién condenados, sin tener prueba alguna, sin embargo fueron condenados a casi 15 años, sin pruebas. Y estando en esa situación hoy día, claro, nuestros peñis justamente le acusan o enfrenta dos causas. Dos causas. Que uno corresponde a Loncoche y el otro corresponde a la 8ª región. Y esa segunda causa es la que hoy día lo mantiene en prisión con testigo falso, o sea, con testigo protegido, digo, con una acusación falsa, con contradicciones dentro de todos los procesos de investigación, lo que dice la carpeta, y por eso el Peñi el día martes 14 inició una huelga para denunciar, digamos, todo esos abusos o esa injusticia que está dentro del sistema o del poder legislativo, del sistema judicial, de ese proceso judicial, para denunciar y visibilizar, digamos, de todas las vulneraciones de derechos que existen allí, en donde el poder ejecutivo están aliados con las empresas transnacionales, con las empresas forestales, y ellos son los que hoy día inventan un hecho que nunca ocurrió y la que mantiene hoy día privado de libertad al Peñi Huarquén Mijael Carbone. El llamado que yo les puedo hacer en estos momentos es poder unirnos más
generar un poco más de compromiso en conjunto con las comunidades con las que Mijael siempre ha estado trabajando y también comunidades nuevas que se quieran ir uniendo a nosotros en el proceso que está llevando mi hermano. Levantar un poco de compromiso entre nosotros y llevar a cabo de mejor manera el apoyo hacia Mijael. Creo que todos nos estamos dando cuenta de que el inicio de la huelga de Mijael ha estado demasiado silenciosa y él nunca fue un Peñi que dejó abandonado a ninguna comunidad, no dejó abandonado a ningún Peñi en ningún proceso, independientemente del territorio que fuera, de lo lejos que estuviera o de lo muy cerca que estuviera. Fuera familia o no fuera familia, él siempre recalcó que un Peñi iba a ser un Peñi en cualquier lado donde se parara. Entonces, en estos momentos, Peñi, la situación de Mijael no es fácil. Se vinieron muchas cosas juntas en el momento, tanto política, como decía el Peñi Pascual, del poder económico y sobre todo el poder económico que domina a la mayor parte del territorio mapuche, que son las empresas forestales en este caso, y en específico Forestal Arauco en estos momentos. Mijael lleva un proceso de lucha, es la única instancia que le queda ahora a nuestros presos políticos mapuche es llevar una huelga de hambre, lo único que ellos pueden hacer detrás de las rejas, ya que estando afuera el Estado lo criminaliza y lo tienen como presos comunes. Como dice la Mien Pascual, en la cárcel de Temuco hay un plan de segmentación y afuera el Poder Judicial hace estas artimañas para que nuestros líderes, nuestros voceros lleguen a la cárcel con una causa común, criminalizándolo y también haciendo un lavado de imagen de ellos como empresas forestales y ensuciando a nuestros dirigentes. Él está firme en su decisión, él siempre desde que asumió su rol de liderazgo, siempre digno en lo que piensa, en lo convencido que él está, como un mensaje que dejó que él desde niño que se crió con su abuelo, se enamoró de esta bandera de lucha y por nada del mundo la va a dejar así nomás. Y va a hacer todo lo que pueda hacer, él decía, para visibilizar todo lo que se está haciendo en contra de él. El llamado también es estar apoyándonos, estar unidos, porque como decía los Lamien igual de acá del hogar, se están haciendo diferentes montajes para tener encerrados todos nuestros líderes. Mijael no es el único que está pasando esto, hay muchos dirigentes atrás, condena alta, como dice la Mien Pascual.